buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad estoy súper contento de compartir nuevamente con ustedes con el propósito de llevarles y compartirles un video con un contenido bien interesante en lo que respecta a las técnicas de recolección de información en la investigación cualitativa. Mi nombre es Eduardo José López Dale, maestrante en gerencia del desarrollo sustentable de la Universidad Yacambú. Espero sea de su agrado para su investigación y cualquier aporte o sugerencia pueden hacerla. Las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales utilizados para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes que le permitan formar un juicio profesional y objetivo, que faciliten la calificación de los hallazgos detectados en la materia examinada. Las técnicas de recolección de información se clasifican en verbales, documentales. Las verbales permiten información oral mediante averiguaciones o indagaciones dentro o fuera de la entidad. Las documentales obtener información escrita para soportar las afirmaciones, análisis o estudios realizados por en la investigación cualitativa. En la clasificación de técnicas verbales podemos encontrar las entrevistas, las encuestas y los cuestionarios, entre otros. En la parte documental podemos encontrar escrituras, revisión analítica, comprobación, entre otros. Ahora bien, en este material vamos a tratar tres tipos de técnicas bien interesantes, como son la observación, la entrevista en profundidad y los grupos focales. La observación es una técnica de investigación cualitativa que consiste en un proceso en el cual el investigador recoge por sí mismo información relacionada con cierto problema. A través del uso de sus sentidos, en este proceso intervienen las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones Dentro de la observación existen dos tipos. La primera, la observación no estructurada. Esta técnica cualitativa, que a diferencia de la observación estructurada, no se utilizan categorías preestablecidas para el registro de los sucesos que se observan. Si bien, tal categorización suele hacerse después de recogida la información para propósitos de interpretación de los datos. Al registrar las observaciones no estructuradas, el investigador debe decidir respecto al momento en el cual debe registrar o tomar notas de sus observaciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la anotación directa a la vista de los observados puede 1. Perturbar la naturalidad de la situación, 2. Provocar reacciones adversas a las personas observadas, 3. Dificultar el registro de sucesos que se dan mientras se hacen las anotaciones al dividir la atención del observador entre observar y... Otro tipo de observación es la observación participante, realizada por el investigador, integrado al grupo que estudió como un miembro más del mismo. En tal carácter, puede informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor naturalidad. Su participación de ninguna manera podrá influir en el grupo. La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de los miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador. En las características de la observación tenemos: comienza con la selección grupo, tema, fenómeno, etc. Objeto específico para observar, forma deliberada y consciente, sistemática, anotando, describiendo, relacionando, etc. Trata de interpretar, concentrando datos, proceso lento, consume tiempo, suele completarse con entrevista y documentación. La actitud del investigador ante la observación. Tres tipos de actitudes tenemos: la cognoscitiva, la moral y la reflexiva. En la cognoscitiva, la asume quien frente a lo desconocido manifiesta una apertura al conocimiento, quien muestra disposición a aprender e indagar la relación de las cosas. En la actitud moral, se refiere a la honestidad y a la responsabilidad que debe asumir el investigador en el ejercicio de sus actividades. Por honestidad intelectual, el investigador no debe alterar o modificar los datos. En la actitud reflexiva,
Se refiere al sentido crítico con el que el investigador debe desarrollar su trabajo de análisis de fuentes, a la atención detallada que debe prestar en la detección y selección de los problemas implicados en su investigación. Otra técnica es la entrevista en profundidad. Ella se entiende como una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y el entrevistador recoge e interpreta esa visión particular. Cuando se habla de entrevista, con frecuencia se identifica en una técnica de investigación estructurada, como las encuestas de actitud o de opinión y los cuestionarios. Sin embargo, cada vez más se va utilizando la entrevista en profundidad, también conocida como cualitativa, no estructurada, abierta o no estándar. Dentro de sus principales características son: pretende comprender más que explicar. No se espera respuestas objetivamente verdaderas, sino subjetivamente sinceras. El entrevistador adopta la actitud de oyente interesado, pero no evalúa las respuestas. Se explora uno o dos temas en detalle. Permite el máximo de flexibilidad en explorar un tema. Favorece abordar nuevos temas a medida que salen. Obtiene información contextualizada. Las respuestas son abiertas, sin categorías de respuestas preestablecidas. Las respuestas pueden ser grabadas conforme a un sistema de codificación flexible y abierto a cambios. Se da una relación de confianza. La selección de informantes. Ni el número ni el tipo de informante se debe especificar de antemano. La estrategia del muestreo teórico puede utilizarse como guía para seleccionar las personas a entrevistar. El número de entrevistados carece de importancia. El modo de construir un grupo de informantes es la técnica de la aproximación a los informantes. Es recomendable avanzar lentamente al principio con los informantes. Esto nos permite acceder y delimitar cuáles de los informantes no serán de mayor importancia a los fines de la investigación. Para lograr una aproximación exitosa, se debe tener en cuenta los siguientes puntos para no fracasar en el intento por malos entendidos. 1. Aclarar los motivos e intenciones del investigador. 2. El anonimato del entrevistado. 3. La palabra final, posibilidad de leer el informante nuestro trabajo. 4. Dinero, brindarle la idea de un compañerismo siéndolo parte activa del trabajo, por ejemplo, brindarle la mitad de los derechos de autoría. 5. Logística, generar un lugar y hora de... La actitud del investigador durante la entrevista en profundidad. Preguntas sin esquema fijo para las respuestas. Controla el ritmo de la entrevista en relación con las respuestas recibidas. Explica el objetivo del estudio. Altera el orden y características de las preguntas e interrumpe cuando es necesario introducir o matizar algo o reconducir el tema. Se explica el sentido de la pregunta tanto como sea necesario y permite crear juicios de valor u opiniones. Equilibrio entre familiaridad y profesional. Como última técnica tenemos a los grupos focales. Este se enmarca dentro de la investigación sociocualitativa, entendiendo a esta como proceso de producción de significados que apunta a la indagación e interpretación de fenómenos ocultos a la observación de sentido común. Además, se caracteriza por trabajar con instrumentos de análisis que no buscan informar sobre la extensión de los fenómenos, sino más bien interpretarlos en profundidad y detalle, para dar cuenta de comportamientos sociales y prácticas. Dentro de sus características tenemos: su existencia se reduce al objeto de estudio y su dinámica se orienta a producir algo, y existe por y para ese objetivo a través de un espacio de opinión grupal. Con esta técnica se obtienen respuestas a fondo asociadas a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias, percepciones y experiencias que no serían posibles de obtener con suficiente profundidad. Una reunión de grupos focales es una discusión en la que un pequeño grupo de participantes, entre 6 a 12 personas, guiados por un facilitador o moderador, habla libre y espontáneamente sobre temas relevantes para la investigación. El equipo de trabajo debe estar capacitado para desarrollar la técnica de investigación de grupos focales. La técnica de grupos focales es de bajo costo, de utilidad amplia y de capacitación. La finalidad de los grupos focales es conocer conductas y actitudes sociales, lo que ayuda a relevar información sobre una temática.
obtener mayor cantidad y variedad de respuestas que pueden enriquecer la información respecto a un tema, enfocar mejor una investigación o ubicar más fácilmente un producto, obtener ideas para desarrollar estudios ulteriores. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que puedan ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información. Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular con la finalidad de buscar información que será útil para nuestra investigación. Lo importante de todo esto y de la selección de nuestra técnica y nuestras herramientas es saber qué queremos lograr con nuestra investigación, hacia dónde nos vamos a conducir y lo que queremos lograr. Espero verte en una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu atención.